Un saludo muy especial de parte de la Universidad de Santander para todos los participantes en esta videoconferencia, la cual busca tratar el tema de la evaluación. La charla responderá a las preguntas: ¿qué es evaluar? ¿Qué es evaluación del aprendizaje? ¿Cuáles son las miradas y posiciones frente a la evaluación? ¿Cuál es la dimensión ética de la evaluación? ¿Cuáles son los retos para mejorar la evaluación de los aprendizajes en el marco del enfoque constructivista? Algunas premisas para reflexionar y afrontar con calidad la evaluación de los aprendizajes y la evaluación en entornos virtuales. ¿Qué es evaluar? ¿Qué se entiende por evaluación? Es un concepto complejo, polisémico, porque éste se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla. Desde la dimensión pedagógica se han dado muchas definiciones a través de la historia de la educación, pero muchos autores contemporáneos han coincidido en afirmar que significa valorar, emitir juicios sobre un asunto determinado. La evaluación es un juicio de valor de alguien con respecto a algo. Permanentemente evaluamos, porque continuamente emitimos juicios sobre personas, objetos o circunstancias. Evaluar es comprender, aprender, valorar y mejorar. Así pues, la evaluación en términos generales supone una instancia de valoración. En los términos particulares de la evaluación educativa, es posible distinguir varios objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es posible valorar el sistema educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales de la enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes. Son muchos aspectos que son susceptibles de ser valorados. La evaluación es la acción permanente, por medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del estudiante o sobre los procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados, con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. La evaluación se concibe como proceso cuando de manera sistemática se delinea, se obtiene y se provee información útil para emitir el juicio de valor previo a un proceso de investigación que aporte elementos para emitir dicho juicio de acuerdo con el fin que se persigue. A través de la historia de la educación han existido diferentes posiciones en torno a lo que se podría denominar escuelas o enfoques de evaluación, y algunos autores han aportado elementos conceptuales muy interesantes para referir la evaluación, ya sea la que tiene más en cuenta los resultados y la congruencia de estos con los objetivos, que se denomina evaluación de producto, o aquella que presta atención al contexto, a los insumos, a los procesos y a los productos, que se denomina evaluación globalizadora. En ese sentido, autores que se han centrado en paradigmas cuantitativos y cualitativos, pues han hecho sus diferencias, pero en últimas la pregunta es ¿cuál escoger? Creo que ninguna en particular, y todas en conjunto. Parece ser la respuesta a las diferentes alternativas de valoración, y la selección de cada una de ellas, o la combinación de dos o más, depende exclusivamente del factor que se debe evaluar y la perspectiva desde la cual se debe asumir el mismo. Lo que sí queda claro es que la evaluación no significa única y exclusivamente medición del volumen de información retenida por el estudiante al final de la transmisión de unos contenidos, y que en cualquier caso es necesario tener un parámetro, ya sea un objetivo, un principio, una norma, contra el que se pueda confrontar el factor valorado. Además, es necesario reconocer que la evaluación es un procedimiento culturalmente arraigado, imprescindible como motor de transformación y desarrollo, no solo en el proceso educativo, sino en cualquier otra acción humana, y que no es finalística o de resultados únicamente, sino que debe realizarse minuciosamente en cada estadio del proceso, teniendo en cuenta muchas variables. En el caso particular de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito esencial recoger información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con vista al futuro. La evaluación es un aspecto sustantivo del quehacer docente. Es un instrumento regulador de los procesos que se desarrollan dentro y fuera de las aulas, orienta al momento de programar un curso, ayuda a diagnosticar situaciones, reorienta la actividad de maestros
y estudiantes y acredita los logros. Cuando un educador da cuenta de cómo sus estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en un contexto específico, pero además es capaz de transformar esas habilidades y aplicarlas a otros contextos, se puede decir que se ha involucrado en el análisis de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso corresponde a una acción permanente y sistemática mediante la cual se valoran las condiciones de avance y desarrollo de los procesos pedagógicos, sus resultados con relación a las expectativas previstas. La evaluación del aprendizaje es un proceso que busca no solo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que posibilite establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos. La evaluación del aprendizaje está presente en todo el proceso educativo, desde la planeación hasta el registro de los resultados y la presentación de alternativas que lo mejoren. En tal sentido, la evaluación exige planeación, organización, definición de técnicas e instrumentos, ejecución, análisis, valoración de la información, registro de resultados, y también a ella le es aplicable una revisión para verificar su validez, confiabilidad y objetividad. La evaluación es una acción intencional, participativa, para la comprensión y la cualificación permanente del estudiante, que propicie el cumplimiento de la misión y el objetivo del programa en el cual se está formando y los objetivos educacionales de la universidad. Es así como la evaluación del aprendizaje en la educación superior exige el desarrollo de investigaciones que ayuden a sistematizar y optimizar la práctica pedagógica. Cuando se centran las reflexiones en la evaluación del aprendizaje, en un marco del enfoque constructivista, se evidencia una diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación de hoy. Aquí mostramos 7 aspectos relevantes, pero vale la pena decir que en esta transición hoy el profesor se documenta más sobre el crecimiento del estudiante, enfatiza más en el desarrollo de habilidades de los estudiantes en lugar de las debilidades, reconoce los estilos de aprendizaje de ellos, sus capacidades lingüísticas, sus experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio de cada uno de ellos. Refleja las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de problemas y de construcción de significados. Muestra cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atiende al producto final de una tarea, ya que el razonamiento determina la habilidad para transferir el aprendizaje. La actuación del estudiante debe reflejar los valores de la comunidad intelectual. No debe ser limitada a ejecución individual, ya que la vida requiere de la habilidad de trabajo en equipo. Otras de las diferencias entre la evaluación tradicional y la nueva evaluación, desde un enfoque constructivista, pues es que se centra en permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. Asimismo, promueve la transferencia, presentando tareas que requieran que se use inteligentemente las herramientas de aprendizaje. Requiere que los estudiantes comprendan el todo, no solo las partes. Sin lugar a dudas, la evaluación de los aprendizajes requiere de una variedad de técnicas de valoración, entendiendo estas como cualquier instrumento, situación, recurso, procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. Esas técnicas se pueden adaptar a diferentes situaciones. En Colombia, en el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional hizo un proceso muy interesante con relación a este término. Él lo consideró, el Ministerio lo consideró como el año de la evaluación. Se realizó una gran convocatoria a nivel nacional y las posiciones más frecuentes en la voz de los colombianos se centraron en los siguientes aspectos que voy a referir. Primero, los elementos de una buena evaluación son aquellos que valoran los procesos de pensamiento, los niveles de competencia de carácter interdisciplinar y que mida aspectos prácticos de lo teórico. Una buena evaluación debe ser clara, objetiva, medible, integral y continua. Para evaluar de manera equitativa es necesario calificar con números
adaptar las pruebas a las particularidades y el contexto del estudiante, involucrar al estudiante en el proceso de evaluación utilizando metodologías adecuadas para la evaluación. Los aspectos que se tienen que tener en cuenta en los procesos de evaluación en los estudiantes, pues básicamente son conocimientos, habilidades, competencias y talentos, creatividad e iniciativa para resolver problemas particulares y capacidad de aplicar conceptos y analizar resultados. Evaluar debe ser el desarrollo del pensamiento y las competencias, es decir, esos aspectos son importantes de ser valorados más que la memorización. La evaluación como una herramienta que da valor al desarrollo de un proceso de aprendizaje y aporta información para su mejoramiento. Aspectos que deberían cambiar en la forma en la que hoy se evalúa a los estudiantes es evaluar con números. En Colombia se trabaja la promoción automática, es decir que al final de cada proceso, si un estudiante no logró los objetivos, se le dan muchas oportunidades para que al final pase, pero sin garantizar realmente que hay una apropiación de conocimiento. Y en este proceso pues se han dado muchas críticas, y ese es un aspecto que referenciaron los colombianos de que debía mejorarse. Las evaluaciones que miden el aprendizaje memorístico no son las que debemos privilegiar. Las evaluaciones que debemos privilegiar son las que pues miden procesos y resultados. En el sistema educativo no se tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje y se desconocen las diferentes particularidades de los estudiantes, los diferentes contextos en los cuales ellos interactúan y los intereses de los evaluados. En este marco, tanto profesores y estudiantes coinciden en afirmar que la evaluación debe ser continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa. El otro tema que quería abordar es la dimensión ética de la evaluación. La evaluación, como hemos dicho en todo este discurso, es un proceso porque obliga a pensar en los aprendizajes y en las enseñanzas. Se convierte en una práctica de saber, en una práctica social, en una práctica discursiva que responde de manera diferencial a expectativas y racionalidades manifiestas o encubiertas que se explicitan en las argumentaciones teóricas y prácticas de las acciones de los sujetos de la evaluación. Puede considerarse como un dispositivo que conjuga la creatividad y la imaginación, entendida como la creación de imágenes para el conocimiento, la descripción, la interpretación y la valoración de la realidad. Los maestros actuamos en relación con la evaluación no solamente en estrecha dependencia con la forma con que nos relacionamos, con la disciplina que enseñamos, con el saber sobre la enseñanza, la creación de ambientes de aprendizaje y la construcción de proyectos. Asimismo, la lectura de diferentes contextos, sino la concepción ética y política que configuran nuestra propia historia. Igualmente, los estudiantes se acompañan de su concepción. Así, la evaluación se puede convertir en un aliado para el seguimiento y la transformación, o en un artificio que se aprende para burlar la obtención de resultados. En últimas, evaluar es entonces establecer un compromiso ético. ¿Qué ha cambiado hoy en la evaluación desde un enfoque constructivista? Pues vale la pena resaltar que los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación, privilegian el papel activo del estudiante. En ese sentido, la evaluación debe orientarse a evaluar diferentes momentos, procesos, debe valorar los conocimientos y la capacidad que tiene cada estudiante para transferirlos. Hay una concepción más holística. Hoy hay más libertad para diseñar instrumentos, el cual exige que los educadores seamos mucho más creativos. Se busca relacionar el conocimiento con la realidad inmediata del estudiante. Las disciplinas se están preguntando sobre el propio carácter de la evaluación del aprendizaje en sus respectivos campos. Existen más medios para obtener información sobre el rendimiento del estudiante. Hoy hay varias alternativas como las técnicas para la evaluación del desempeño, las técnicas de observación, como la entrevista, la lista de cotejo, escalas, rúbricas. Estas últimas constituyen un auxiliar para las primeras. La construcción de mapas mentales, la solución de problemas, los métodos de casos, los proyectos, los diarios, los debates, los ensayos,
las técnicas de la pregunta, discusiones en pequeños grupos, la construcción de portafolios, visitas de campo, experiencias de laboratorio, etcétera. En ese sentido, pues quiero dejar algunas premisas para la reflexión y que ojalá el grupo que nos está escuchando pueda retomarlas y hacer sus análisis y sus debates. Primero, la evaluación es un acto educativo. Muchas veces la educación, digamos la educación tradicional, ha privilegiado que un momento de evaluación es a veces como un acto punitivo, y como es un acto educativo, la evaluación es un instrumento más de todo este proceso. Otra segunda premisa, la evaluación del aprendizaje puede ser un acto para el aprendizaje. Si se canaliza, si se retoma ahí las fallas, los aciertos, se identifica también vacíos conceptuales donde puede también intervenir el profesor. Tercera premisa, evaluar es valorar, y el mejor sentido de un proceso de valoración es el mejoramiento continuo para lograr la calidad. Y la calidad es la calidad de los aprendizajes, la calidad de la enseñanza, la calidad de la práctica pedagógica, y ahí se va sumando a una serie de categorías a esa red compleja de elementos de la educación. Siguiente premisa, si un estudiante es protagonista de su formación integral, la evaluación tendrá que tener un papel muy significativo, porque no es un elemento final, es una estrategia para lograr esa formación integral. Otra premisa, la evaluación como un componente didáctico es dinamizadora de la calidad del proceso educativo y apoya la transformación de las construcciones y prácticas de los profesores. Les invito a que analicen, queridos maestros, sobre si el tipo de instrumento que utiliza como medio para evaluar es el más indicado. Son varios los aspectos que se deben valorar y que privilegia a usted: contenidos, procesos, habilidades cognitivas, la metacognición, es decir, que el estudiante haga reflexión sobre sus avances, sus debilidades, sobre sus fortalezas, es decir, procesos de autoevaluación. Habilidades comunicativas es lo que usted privilegia también en ese ejercicio de evaluación, habilidades interpersonales, motivación de logros, incentivos extrínsecos, entre otros. Y a partir de eso, pues generen la discusión. ¿Cuáles son los retos para mejorar la evaluación de los aprendizajes? Hay una preocupación, y hablamos de la experiencia en Colombia, por la formación pedagógica de los docentes de la educación superior y la forma como ésta se traduce en la reiteración de métodos tradicionales o en la innovación de estrategias, lo cual conlleva a pensar en planes de formación donde cada vez fortalezcamos a los educadores en las competencias pedagógicas y didácticas, y que un componente que hay que trabajar mucho es la forma como evalúan los educadores en educación superior. Otro reto, para evaluar el aprendizaje se debe investigar sobre cómo aprenden los estudiantes. Hay que hacer ese ejercicio en el aula. Es a veces muy complejo porque uno no sabe, uno puede identificar lo que dice, pero en el momento en que está pasando por la mente de los estudiantes, esa caja negra, ahí pasan muchas cosas y al final hay unos productos que nosotros comenzamos a reconocer si fueron buenos o no tan buenos, de tanta calidad. También depende de la observación que ya hemos hecho de ese estudiante, de su comportamiento, de su motivación, de sus aportes y al final de cómo ha incorporado esos aprendizajes y también qué dimensiones de pensamiento estamos privilegiando. Otra premisa, hay que involucrar a los estudiantes en el diseño y la planeación de las evaluaciones. Ellos son muy creativos, ellos nos ayudan mucho y también nos pueden facilitar mucho un trabajo de diseño, por ejemplo, de rúbricas, que este es un tema que se debe abordar con más detalle. Otra premisa, el papel de la institución es importante, ya que el contexto en donde la evaluación se lleva a cabo y la forma como responde a su modelo pedagógico
institucional y la evaluación del aprendizaje. Este es identificado como el primer eslabón para comprender la finalidad de la evaluación. Y la última premisa que planteo hoy para que ustedes lo discutan es la correspondencia entre el modelo pedagógico institucional y la evaluación del aprendizaje como factor importante a tener en cuenta en planes de mejoramiento de la calidad de los programas. Y este tema de la evaluación en entornos virtuales es mucho más complejo, porque a veces se tienen palabras de cajón y se responden a los estudiantes, porque como a veces tenemos muchos estudiantes en los cursos, a veces esos sistemas de respuesta no son tan funcionales, porque uno requiere de un ejercicio de más interrelación con el estudiante. Las recomendaciones que hacemos en entornos virtuales: quien quiera ser un docente, tutor virtual, debe ser una persona con gran sensibilidad para el cambio y debe utilizar diversidad de recursos tecnológicos al servicio del proceso de formación que lidera. Debe aprender muchas técnicas para lograr que los cursos que orientan sean muy dinámicos como estrategias de evaluación variada. Segundo, el educador virtual debe escribir muy bien, debe usar el lenguaje escrito como estrategia para llegar al estudiante. Tiene que ser muy concreto, muy pertinente sus observaciones, sus intervenciones, y un lenguaje muy motivador. Ser muy sugestivo y argumentativo a la hora de retroalimentar procesos, porque es lo que más le importa al estudiante virtual. El diseñador de un curso virtual debe planificar cada instrumento de la evaluación, teniendo en cuenta la flexibilidad en la comunicación sincrónica y asincrónica para que se logren los objetivos de esta modalidad educativa, y apoyándose de chats, de foros, de wikis, es decir, de muchos elementos que nos ha dado la web 2.0 y que nos ayudan a hacer un ejercicio de comunicación y de retroalimentación mucho más efectivo que simplemente dar una nota. La educación virtual debe ofrecer a los estudiantes muchas más posibilidades para la evaluación, debe ofrecer flexibilidad para que los estudiantes puedan cumplir con las actividades y metas del aprendizaje. Los orientadores de los procesos virtuales deben tener muy claros los objetivos de un proceso de evaluación. El educador debe mostrar oportunamente las formas de evaluación. Yo sugiero que se utilicen rúbricas de evaluación, pero siempre retroalimentadas, motivando a los estudiantes en formación y la entrega de productos finales. En la educación virtual, recuerden que el educador debe reconocer el papel pasivo de algunos estudiantes y a partir de este reconocimiento crear estrategias para estimular al aprendiente virtual para que sea artífice de su propio proceso. Les dejo estas reflexiones para que ustedes como grupo lo analicen. Sugiero que se hagan la pregunta: ¿cómo están evaluando ustedes hoy los aprendizajes? Que reflexionen sobre las premisas que les dejé, sobre los retos que tenemos que tener en cuenta para avanzar en los procesos de evaluación, y también les dejaría la inquietud de que nos sugirieran, y al grupo con el cual están interactuando, qué otras formas podríamos utilizar, experimentar para valorar los aprendizajes de los estudiantes. Esperamos que estas reflexiones les sirvan de ayuda. Estamos muy a gusto de tener la retroalimentación de ustedes, y cualquier inquietud que se les presente en el correo que les dejó la doctora Viviana Rueda en su primera intervención, o en el correo de rosamaribel@gmail.com, pues podemos aclarar otras dudas que se presenten en las reflexiones que ustedes hayan realizado. Hasta pronto.